Hablemos ahora de lo que es polaridad. Polaridad es el sentido en que se conectan los cables a la máquina de soldar. Tenemos dos tipos de polaridades, polaridad directa y polaridad inversa. La polaridad directa se obtiene conectando la pinza portaelectrodo al polo negativo y la pinza de tierra o masa, como le van a oír ustedes que le mencionan o le llaman también, al polo positivo o borne positivo de la máquina. La polaridad inversa consiste en conectar los cables al revés de la polaridad directa. O sea, conectamos la pinza portaelectrodo al polo positivo y la pinza de tierra al polo negativo de la soldadura. ¿Qué diferencia o qué obtenemos al conectar en polaridad directa o inversa o usar una u otra polaridad al soldar? Veamos estos videos que nos explican cómo es que funcionan este tipo de polaridades al ser utilizadas para soldar. ¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más bienvenidos al canal Antonius Work. En esta ocasión quiero mostrarte cómo puedes conectar tu soldadora de tipo inverter en polaridad directa o polaridad inversa según lo requiera tu trabajo. Muy bien, pues para empezar vamos a necesitar entender un poco cómo se comporta la corriente eléctrica y qué tipo de soldadores pueden aplicar para este tipo de conexión. Por ejemplo, empecemos con el tipo de soldadores. Si tú apenas vas a comprar tu soldador, pon mucha atención en esto para hacer una buena compra. Bien, lo primero que quiero comentarte es que en el mercado existen dos tipos de máquinas para soldar. La tecnología que existe actualmente es de las soldadoras de tipo inverter o de corriente directa. Y también existen aún las de corriente alterna o plantas de transformador. Este tipo de plantas son las que utilizaban nuestros papás o abuelitos para hacer algunas soldaduras. No quiere decir que sean malas, pero simplemente ya están saliendo del mercado. ¿Por qué razón? Este tipo de soldadoras consumen demasiada corriente eléctrica. No sé si tú llegaste a ver que cuando alguien estaba soldando cerca de tu casa o incluso tu papá, tu abuelo, no sé, notabas cómo la luz de las lámparas disminuía y había altas y bajas de luz. Bien, este tipo de plantas quedan descartadas para el tipo de conexión en directa o inversa, ya que son de corriente alterna, consumen demasiada corriente y por lo mismo de que la corriente va variando en un ciclo, cambia de positivo a negativo y lo repite continuamente, entonces no aplica para la conexión directa o inversa a la hora de soldar. Yo, en lo personal, te recomendaría que si estás por comprar tu equipo de soldadura, te recomendaría un soldador de corriente directa o tipo inversor. Los soldadores de tipo inverter o tipo inversor te mantienen una corriente constante, no hace variaciones como las de este tipo, por lo cual nuestra gráfica de corriente es, la línea roja nos indica la corriente que es constante en todo momento, lo que nos ayuda mucho a la hora de soldar a mantener un arco eléctrico estable y a obtener mejor profundidad en nuestras soldaduras a la hora de hacer algún trabajo. Lo siguiente que debemos saber, considero yo, es la forma en la que fluye la corriente eléctrica por los conductores, nuestra pinza de tierra o de trabajo, como en nuestra pinza portaelectrodo. Sabemos que la corriente eléctrica en nuestros equipos soldadores circula por conductores. Estos conductores están hechos de diferentes materiales. Lo ideal para este tipo de trabajos es que nuestros conductores sean de cobre. El cobre, así como cualquier otro tipo de material, está formado por miles y millones de átomos, que son la representación que yo tengo aquí. Estos átomos siempre en su última órbita poseen un electrón. Ese electrón es el que va a saltar en cuanto tú aplicas una corriente eléctrica con un equipo de soldadura o cierras el circuito. El electrón va a pasar al que esté a su lado y entonces eso obliga a que este quede saturado. Uno de los dos electrones que se encuentra aquí circule al siguiente y así esto se repite infinidad de veces, por lo cual los electrones que tienen carga negativa son los que se van a ir moviendo de electrón en electrón y eso es el flujo de corriente.
Ahora tenemos que tomar en cuenta que en los equipos para soldar, o mejor dicho, que la corriente siempre va a circular de negativo a positivo, en este sentido. Siempre va a circular en este sentido, de negativo a positivo. Entonces, eso es parte de lo importante que debemos saber para poder entender cómo vamos a conectar nuestro equipo para soldar, ya sea en directa o en inversa, según lo necesitemos. Muy bien, eso es otro punto importante. Espero no hacerlo muy aburrido. Lo siguiente es cómo conectar tanto la pinza portaelectrodo como la pinza de trabajo. Bien, tomemos en cuenta que la corriente siempre va a fluir de menos a más y todos los equipos de soldadura de tipo inverter poseen dos bornes como los que tenemos aquí. Uno con el signo más y uno con el signo menos. Entonces siempre la corriente va a circular de menos a más. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a ver los siguientes dibujos. En el primero yo tengo conectado, tengo mi equipo de soldadura y tengo el conductor que va hacia mi pinza portaelectrodo. Tengo abajo también la conexión del negativo hacia la pinza de tierra o de trabajo. Y tengo aquí ejemplificado el trabajo que estoy haciendo, ya sea una ventana, ya sea la unión de cualquier pieza metálica. Tengo conectado todo en conexión de tipo inversa. ¿Qué quiere decir? Que la corriente que fluye de menos a más está pasando directamente de la pinza de trabajo hacia el metal y del metal al electrodo. En este sentido, nuestra corriente está circulando de esta manera y por esta razón la mayoría de calor que se genera al momento de hacer nuestro arco eléctrico se concentra aquí. ¿Por qué? Porque está fluyendo en este sentido. Entonces, cuando yo trabajo en conexión de tipo inversa, la mayoría de calor se concentra en el electrodo, lo que me va a ayudar cuando yo esté soldando algún tipo de material muy delgado. Si yo concentro la mayoría de calor en el electrodo, significa que aquí no voy a tener tanto calor como aquí, lo cual me va a ayudar a que no se me deforme tanto el material o no se perfore si es un material muy delgado. Bien, este tipo de conexión donde el portaelectrodo va hacia el polo positivo se le llama de corriente de tipo inversa, porque como circula de menos a más, llega del trabajo al electrodo y por esa razón yo lo ubico como inversa. Muy bien, ahora en el otro caso, si la corriente circula de menos a más, pero yo coloco la pinza portaelectrodo en el polo negativo, como estoy fluyendo, la corriente va a fluir directamente del electrodo al trabajo. Entonces, la mayor cantidad de calor se va a concentrar en el trabajo, ¿sí? Lo que me va a ayudar a conseguir una soldadura más penetrante, con mayor profundidad. ¿De acuerdo? Y el resto de calor se concentrará aquí, pero será en menor cantidad. Y este tipo de conexión, donde el portaelectrodo está en el negativo y la pinza de trabajo en el polo positivo, se le llama polaridad directa. Muy bien, pues bueno, básicamente esto es lo que debes saber a la hora de conectar tu equipo. Como te comento, si en mi equipo de soldadura yo conecto la pinza de trabajo o la masa o tierra le llaman en el polo negativo, estoy trabajando en polaridad inversa, porque fluye del trabajo hacia la pinza portaelectrodo. Si yo conecto esta en la parte negativa, estaría trabajando en polaridad directa, porque directamente del electrodo fluye al metal de trabajo. ¿Qué es lo que pasa si enchufo la pinza portaelectrodo en el negativo? ¿Exploto? ¿Se rompe la máquina? ¿Qué es lo que realmente pasa? Me preguntan muchas veces esas preguntas. Realmente, si enchufás la pinza portaelectrodo en el negativo, no se rompe ni explotamos. Pero ¿qué es realmente lo que pasa? Muchos están acostumbrados y siempre lo ponen el portaelectrodo en el positivo y la masa en el negativo. Esto se lo llama polaridad inversa. De esta forma, poniendo la portaelectrodo enchufado en el positivo, a la hora de hacer el arco, toda la temperatura va en el electrodo.
Esto hace que penetre bien en el metal. ¿Qué es lo que pasa si lo hacemos al revés? ¿Qué quiere decir? Si pasamos la pinza portaelectrodo al negativo y la pinza de masa al positivo. Esto se lo conoce como polaridad directa. De esta forma, en vez de tener la temperatura en el electrodo, vamos a tener la temperatura en el material que vamos a soldar. ¿Para qué sirve enchufarlo de esta manera en la máquina? De esta forma, la temperatura va a estar en el metal y no tanto en el electrodo. En este caso, a la hora de soldar, no vamos a agujerear el metal. Entonces se puede soldar de las dos maneras. Para soldar normalmente cualquier hierro o fierro, vamos a utilizar la inversa, que sería la portaelectrodo en el positivo y la masa en el negativo. En la directa lo vamos a utilizar para soldar metales finos. Cuando hablamos de corriente directa, como son las máquinas de soldar inversoras o las máquinas con rectificador, una terminal está declarada como positiva y la otra como negativa. Esto nunca cambia, es decir, la terminal positiva siempre será positiva y la negativa siempre será negativa. Lo que podremos cambiar es en cuál terminal conectamos el portaelectrodo y en cuál la pinza de masa o tierra. En cambio, en las máquinas convencionales tipo transformador, que son de corriente alterna, una terminal es positiva, mientras la otra es negativa durante un determinado tiempo, para después de ese tiempo invertirse, es decir, la que antes era positiva se convierte en negativa y viceversa. El tiempo que tardan en intercambiar su polaridad las terminales o polos está determinado por la frecuencia de la red eléctrica, siendo 50 o 60 Hz, dependiendo del país. No obstante, también existen máquinas de corriente alterna de alta frecuencia, las cuales intercambian su polaridad entre terminales a una velocidad de 20.000 Hz o más. Tomando como referencia el electrodo y el sentido real de la corriente, que como dijimos antes, va desde el polo negativo hacia el polo positivo, cuando conectemos el electrodo a la terminal negativa de nuestra máquina, se dice que estamos conectando en polaridad directa, porque los electrones fluyen directamente hacia el electrodo. Cuando conectamos el portaelectrodo en la terminal positiva, los electrones fluyen desde el material base, que en este caso sería negativo contra el electrodo. Digamos que van en sentido inverso al electrodo. Por ello, cuando conectamos el portaelectrodo al positivo, se dice que estamos en polaridad inversa. Resumiendo, polaridad directa cuando conectamos el electrodo al negativo, polaridad inversa cuando conectamos el electrodo al positivo. Dicho esto, podemos entonces afirmar que polaridad directa y polaridad inversa existen solo en las máquinas de corriente directa, ya sean del tipo inversora, corriente directa con transformador y rectificador, o del tipo generador con motores de combustión interna. En las máquinas de corriente alterna, ya sean convencionales tipo transformador o de alta frecuencia, no existe la polaridad directa ni la polaridad inversa. Es más, ni siquiera existe polaridad. Da lo mismo que conectes la pinza de masa o tierra o el portaelectrodo en cualquiera de sus terminales. Cada una de las polaridades directa e inversa tienen implicaciones y efectos sobre nuestras soldaduras. Veamos algunas. En polaridad directa, electrodo al negativo, aproximadamente 2/3 partes del calor generado por el arco eléctrico se concentra en las piezas de trabajo y solo 1/3 parte del calor se concentra en el electrodo. Esto hace que el material base adquiera mayor calor, al tiempo que el electrodo funde más rápidamente, al encontrarse con un material de trabajo más caliente. Esto provoca una fusión más rápida de los metales, provocando mayor penetración en los mismos. Sin embargo, en contraparte, obtendremos un baño de fusión mucho más fluido y más difícil de controlar. Como el material base adquiere mayor calor, nuestro desplazamiento deberá ser más rápido, y las deformaciones a causa del calor suelen ser mucho mayores. Por ello, y dependiendo de las condiciones y resultados de soldeo que se quieran obtener, la soldadura en polaridad directa no es recomendable para realizar cordones de soldadura muy largos, con electrodo revestido o microalambre con gas, independientemente de que se trate de materiales delgados o gruesos. Con electrodo revestido, la polaridad directa, electrodo al negativo, encuentra su principal aplicación en punteo sobre materiales delgados y en cordones cortos sobre materiales gruesos y delgados. En el proceso MIC-MAC no suele utilizarse, salvo aplicaciones muy puntuales. La polaridad directa, electrodo al negativo, generalmente debe usarse en el proceso TIC,
y siempre con el proceso FluxCore, microalambre sin gas. En polaridad inversa, electrodo al positivo, sucede exactamente lo contrario. 2/3 partes del calor generado por el arco eléctrico se concentran en el electrodo y solo 1/3 parte en el material base. Esto hace que el electrodo se funda más lentamente, ocasionando un baño de fusión menos fluido y mucho más controlable. Por otra parte, al pasar menos calor a las piezas de trabajo, las deformaciones son menores en comparación con la polaridad directa. La polaridad inversa, electrodo al positivo, es el estándar para soldar prácticamente cualquier material de cualquier espesor y en cualquier longitud de cordón de soldadura, en procesos de soldadura con electrodo revestido, SMAO, y microalambre con gas, GMAO o MICMAC. En el proceso GTAO o TIC se utiliza en casos muy puntuales y nunca se debe utilizar en el proceso FluxCore o microalambre sin gas. En términos indicativos, más no limitativos, podemos decir que la polaridad directa, electrodo al negativo, se usa en los procesos de soldadura GTAO, TIC y FluxCore, FECAO o microalambre sin gas. Con electrodo revestido, se utiliza polaridad directa, electrodo al negativo, para realizar punteo, ya sea en materiales delgados o gruesos, realizar cordones por punteo en materiales delgados o bien cordones cortos en materiales delgados y gruesos. Es recomendable utilizar polaridad directa, electrodo al negativo, en punteo con materiales delgados, debido a que al fundir más rápidamente el electrodo, debemos mantener durante menos tiempo y con menos corriente el electrodo en el material base, evitando su perforación y reduciendo las porosidades. La polaridad inversa, electrodo al positivo, se utiliza en los procesos de soldadura con electrodo revestido y microalambre con gas, GMAO o MICMAC. En este último caso, muy difícilmente se utiliza la polaridad directa. Con electrodo revestido y polaridad inversa, se pueden soldar prácticamente todo tipo de espesores de material en cualquier longitud de cordón. Si bien, como vimos antes, la polaridad directa e inversa tienen diferentes características, debemos tener cuidado en la elección de los electrodos revestidos. Actualmente, casi todos los electrodos son fabricados para ser aplicados con polaridad inversa, electrodo al positivo. La salvedad más común es el electrodo 6013, que puede ser aplicado tanto en polaridad directa como en polaridad inversa y con corriente alterna. El electrodo 7018 generalmente se aplica con electrodo al positivo y salvo algunas marcas, el 7018 no puede ser aplicado con corriente alterna. Por ello, es importante siempre consultar la hoja de especificaciones del electrodo. No vale consultar las fichas técnicas de otros fabricantes, porque no obstante todos responden al estándar de la AWS, las características pueden cambiar de fabricante a fabricante, a causa de los aditivos y desarrollos tecnológicos de cada marca, ya que la AWS establece ciertos criterios mínimos, pero no impide a los fabricantes realizar desarrollos técnicos, sobre todo en lo referente a los fundentes, que nos permitan a los soldadores mejorar o facilitar nuestras soldaduras.